Padre, gracias por otro día de reposo. Gracias porque nos permites conocer de este mandamiento hermoso, de esta señal entre tú y tu pueblo, de este día para parar, para sentarnos y dejar nuestras actividades y poder escucharte, que hables a nuestro corazón, que te nos reveles a través de los estudios que tenemos, de la convivencia con nuestros hermanos, del tiempo con nuestra familia. Gracias por eso, Dios, porque en tu perfecto y hermoso plan nos diste un día a la semana para poder meditar en todo esto. Gracias por habernos dado a Yeshua, a nuestra salvación, y en su nombre es que te pedimos y agradecemos todo. Que por favor Él sea el protagonista de este día, que sea el protagonista de esta sesión y que sea el protagonista de nuestras vidas. Gracias Dios de nuevo y en tus manos ponemos este tiempo. Que por favor lo que nos vaya a hablar Fer, que seas tú hablando a través de él. Y en el nombre de Yeshua es que te pido todo esto. Amén. Vamos a escuchar la canción. Eh, Fer, te voy a hacer tantito el, el host en lo que pongo la canción, ¿va? Nada Que más, sí, con please, todo. déjame compartir pantalla y ahorita lo devuelves, porfa. Claro que sí. ¿Me das chance de compartir? Sí, en eso estoy. Es que Perfecto. cambia la compu y luego me tardé la vez pasada encontrando cómo hacerle y ya que la tenía bien dominada, el tomo ya se me olvidó, pero de Está tomo ya lo tenía. en el escudito de seguridad. Ah, Ahí puedes. sí. Con razón dije, ¿por qué me estás haciendo una seña de un corazoncito? Pero no es Sí, la es que seña de... es un escudito. Es un escudito. Ok, ahí está, ahora sí. A ver, ok. Chicos, vamos a escuchar la canción, ¿vale? A ver, share sound. Órale. Cuando todo era oscuridad y nada existía, el Señor ya estaba allí. Cuando miro para el cielo y veo el amanecer, al final de otro día viene el atardecer. Cuando oigo un pájaro cantar, cuando miro a las flores o a la inmensidad del mar, toda naturaleza se declara a ti. El Señor dijo:
todo lo veo, en esa luz lo veo, en todo lo veo, en esa luz lo veo. Hola de nuevo. Pues, mi querido Fer, Sí. ¿qué sigue, bro? Pues primero que nada quiero saber quién sí hizo su tarea. Por ahí mandaron, creo que solo vi como tres tareas que mandaron. Oye, Fer, si ¿Alguien más quieres, la... ¿me podrías hacer host otra vez? Porque ahorita me mandaron de que algunos no pueden entrar. Déjame ver qué pasó, please. Ok, Es que están en sala de espera, Peter. Ah, ok, vale, ahí voy. ahí está. Hay como 15 en sala de espera. Ya los acepté. Sale, pero ahora sí vas. Ok, entonces ahora sí, honestamente, ¿quién sí hizo su tarea? Y esta vez se las puse fácil porque tenían las respuestas. Se me fue la onda y les mandé la hoja con las respuestas. Pero bueno, ya todos saben cuáles son las respuestas. Si las vieron ahí en su hojita, me gusta que algunos la mandaron así coloreada y toda la cosa. Pero hay más gente que sí hizo su tarea. Ahí en el chat sí pueden poner. Yo sí, dice Sharian. También ve ahorita que Nicole nos enseñó ahí en la cámara que sí la hizo. Mira, Ok. muy bien. Bravo. Igual Nicole mandó el archivo por WhatsApp, entonces está bien. Bueno, el punto de esta tarea, la tarea del capítulo 2, creo que la del capítulo 1 no la mandaron algunos, pero bueno, la idea de esta tarea del capítulo 2 es que, ¿se acuerdan que en la clase pasada hablamos de las bajas probabilidades de tener un universo que estuviera calibrado pues para la vida que conocemos hoy en día? Y justo, pues los números que vimos eran espeluznantes. Ahí Peter mandó un video de notación científica para que se dieran una idea de cómo funcionan estos números, pero bueno, si a ustedes les parece improbable, como dice en la tarea, convertirse en una estrella de Hollywood, imagínense que tienen una oportunidad dentro de 1,5 millones. Según yo, si hicieron bien su tarea, sí es así. Entonces, imagínense una posibilidad de trillones, pues es algo más increíble todavía. ¿Cuál fue la más improbable? Pues tener cuatrillizos idénticos. Si alguien lo logra, va a ser una de 15 millones de personas. Pero bueno, me da gusto que esté participando con sus tareas y pues hoy igual va a haber, tuve un pequeño detalle y van a decir que siempre hay detalles, pero pues así es la vida, de repente hay pues situaciones adversas, pero mañana, porque no tengo mi computadora aquí, me prestaron una y no tengo mi computadora, pero mañana les mando la tarea que corresponde al día de hoy. Y bueno, tampoco les pude mandar la actividad del día de hoy, pero pues no pasa nada. Con que pongan atención, mañana igual les mando el archivo y ustedes ahí lo pueden ir llenando. Ya me di cuenta que del capítulo 1 que les mandé la actividad después, de todos modos recordaron y pudieron llenar la hojita. Entonces, bueno, hoy vamos a ver el capítulo 3 para continuar con todo esto que hemos estado viendo. Y antes de pasar al capítulo 3, porque si se acuerdan, en el temario al principio les dije que había 4 ramas de la evidencia. Capítulo 1 y 2, que ya terminamos, es la rama cosmológica, que justo pues ya terminamos la clase pasada. Y me gustaría ponerles un video, pero bueno, antes de empezar con la segunda rama, que es la evidencia biológica, me gustaría ponerles un video para recapitular lo que vimos en la clase pasada y en los 2 capítulos anteriores y cómo esto puede ser una evidencia de un ser o un creador, o dijimos que todavía no hay como realmente no hay una
Pues nada que nos diga, perdón, una razón específica para creer que es un ser. Puede ser una energía, puede ser cualquier cosa. Solamente las características que hemos visto hasta ahorita es que es externo al universo. Entonces, si puedes, Peter, poner el video y lo vemos rápidamente. Creo que dura como 3 minutos nada más, o no, 5 minutos. 5 minutos dura. Vemos ese video y después, ahora sí comenzamos con la clase del día de hoy. Órale, entonces ahí les va. Listo. Ahí me dicen en el chat si se ve bien, ¿vale? Ah, esperen, nada más un segundo. Fer, te voy a hacer admin en lo que pongo el video para que no se atraviesen las imágenes de los que entran, ¿vale? Listo. Ahora sí. Ahí les va, chicos. Pongan atención. Ok. Listo. My name is Gerald Schroeder. I have a, thank God, a strong science background from MIT, Massachusetts Institute of Technology, bachelor's, master's, PhD, 7 years in the physics staff, seen a whole range of atomic bombs detonated, moved to Israel, met my wife, Barbara Sofer, a great writer, and then teach Torah and science. So luckily, I'm lucky that I have the two that come together. And one of the questions that I'm asked as a scientist is, how can a scientist really believe that there's something what we refer to usually as God? You know, is this metaphysical whatever acting in the world or producing the world? And the irony is, the question's really a non-starter. Science has, in fact, discovered God. And you can talk to the hardline atheists, and they will say, it looks like science has indeed discovered God. And how would that be? Well, if you take the trouble of going to the web and there type in WMAP, the initials for a satellite, it's a diagram that shows the development of the universe from the creation over time. It's a timeline. Every word on that diagram comes from the NASA site. It is the condensed knowledge of the scientific community of how the universe created and how it got to where we are today. Each of the lines, the vertical lines, is another billion years. Okay, you start from a burst of energy at the extreme left side of the diagram, and you end up at the far end with the oval. The oval is to indicate expansion in all directions. Of course, because it's a timeline, we can't show that on a single piece of paper. We see here, most amazingly, that on the extreme left edge, it shows a beginning to the universe. Now, go back less than 50 years. If I were teaching that at Tech, a person could lose tenure saying that there was a creation of the universe. It sounds like it's Bible. Because less than 50 years ago, the overwhelming scientific opinion was the universe is eternal. There was never a beginning. The Bible is wrong from the very first sentence. And then we discovered, suddenly, Arno Penzias and Robert Wilson, the Bell Labs in New Jersey, the northeast of the U.S., discovered the echo of the Big Bang, the energy left over, which George Gamow, 60 years ago, predicted that if there had been a universe created hot and small, it would have exploded, and the energy would get more and more dilute. And Penzias and Wilson, these Arno Penzias and Robert Wilson, discover this energy that had been predicted overnight. The Bible got it right. There was a beginning to the universe. Now, the black in the diagram is nothing. It's not a vacuum. Vacuums are within that diagram, within that cone of expansion. Vacuums are empty space, and space is something. The black of the paper around the diagram is nothing. It doesn't fit in our human brain because humans think in a box made of time, space, and matter / energy. No human, as clever as they might be, as expansive as they might be, thinks out of that box. So when we say outside that diagram is nothing, we can use the words, but we can't conceive of nothing. It doesn't fit in the human brain. How are we going to have this idea, is there a God or not? Notice that the creation force isn't the three-letter word G-O-D. If you look at the words carefully, it's a quantum fluctuations. That understanding was first brought down by Ed Tryon, brilliant human being, in the journal Nature, almost 40 years ago. The universe allows creation of something from nothing, provided you have the laws of nature, the quantum fluctuation. Tryon realized, and he published in the journal Nature, one of the two leading peer-reviewed journals in the world,
that you can create something from absolute nothing, provided you've got the laws of nature, quantum physics and the laws of relativity. In other words, the laws of nature. So look what science has discovered. We can create the universe from absolute nothing, provided we have the forces of nature. Now, the laws of nature, the forces of nature aren't physical, they act on the physical. So if they create the universe, that means they predate the universe. So now we have a set of forces, we call them the laws of nature, that are not physical, that are able to act on the physical. They create the physical from absolute nothing. And they predate the universe, which means they predate our understanding of time. Put that together, it sounds very familiar. If you haven't noticed it, that's the biblical definition of God. There's only one nuance that's left hanging. We can talk about it another time, perhaps. Is that which created the universe, those forces active in the universe. But up to that point, science says, you are correct. The definition of the biblical God is predates time, outside of time. God is not a physical being, is a force, and it creates the universe. You'll notice at the opening chapter of Genesis, the only name for God is Elohim, God as manifest in the universe. Science has indeed discovered the biblical God. Well, we just need one part left, crucial. That which created the universe is also active in the universe itself. The very fact that you're watching this now pretty much establishes that point. Listo. ¿Qué les pareció el video? ¿Sí pusieron atención? A grandes rasgos, este científico muy famoso, MIT, es una universidad donde todos quisieran estudiar en Estados Unidos porque pues produce muchos profesionistas muy buenos y bueno, este maestro que surge de ahí y que además es maestro de Torah, pues creo que es una fuente fiable y aquí da una definición súper padre de cómo es que la ciencia ha descubierto a Dios. O sea, hay muchas cosas que no podríamos saber sin la ciencia, pero que al final de cuentas llegan a la misma definición, ¿no? Vieron que decía que la ciencia dice que las fuerzas de la naturaleza que crearon al universo pues son externas al universo, preceden al universo, actúan en el universo, o sea, como diciendo, es la misma definición. Pero bueno, les digo que hasta ahorita solo hemos visto que pueden ser unas... Sí, te voy a ser administrador, te voy a ser host, perdón. Ya voy. ¿Ya eres host? Creo que no, ¿verdad? No, amigo. Aquí está ya. Listo, gracias. Entonces les digo, hemos visto solamente que una fuerza, una energía pero exterior al universo, es la que pudo haber creado todo lo que vemos. Y bueno, hoy ya pasando a la rama de la biología, vamos a ver qué nos espera. ¿Sale? ¿Listos para poner atención a la historia? Vamos a ver qué hace Jason el día de hoy. Ahora sí, Peter, si puedes comenzar. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Y le Super, ahí voy. para adelante. Tú me dices cuando quieras, ¿eh? Ya estoy compartiendo pantalla. Bien. Pues vamos a empezar, chicos. Capítulo 3. Ya estamos en capítulo 3. Y el título es Instrucciones para la vida. Interesante. Dice, el texto necesita un autor. Y ahora sí, la historia. El detective Jeffries está parado al frente de la sala de instrucciones, abriendo la bolsa de evidencia que contiene la caja de zapatos. Ha descubierto una de las mesas con papel blanco y trae puestos sus guantes y su mandil. Juntémonos todos alrededor de la evidencia, dice él, mientras saca los artículos de la caja. Jeffries levanta el dibujo de un niño parado a un lado de un árbol y pregunta, ¿alguno de ustedes notó que todos los artículos en la caja... Perdón,
¿Alguno de ustedes notó que de todos los artículos en la caja, 2 contienen información? Jason levanta su mano. La nota de mi abuelo fue escrita para mí, dice. Sí, y este dibujo también contiene información, agrega Jeffries. Los demás artículos pueden ser investigados para encontrar su significado, pero estos dos objetos, la nota y el dibujo, son un intento obvio de alguien para decirnos algo. Nunca antes había pensado sobre un dibujo de esa forma, dice uno de los cadetes. Los artistas son comunicadores, tal como los autores, dice el detective Jeffries, al fijar con imanes el dibujo sobre el pizarrón blanco para que todos puedan verlo. Intentemos descifrar lo que el artista está intentando decirnos. Todos observan el dibujo. Un niño de cabello negro está parado debajo de un árbol inusual con hojas rojas delicadas. Jason parece estarse concentrando. Apuesto a que ese es el árbol que está en mi patio trasero. Los demás cadetes se reclinan acercándose. Hay un árbol plantado en nuestro jardín y es el único con hojas rojas. Alguien dice, ¿entonces el niño del dibujo eres tú, Jason? Los cadetes miran atentamente el dibujo, luego a Jason y de vuelta al dibujo. Jason comienza a sentirse un poco incómodo, pero finalmente admite, creo que sí podría ser yo. Tomen sus blocs de notas, ordena el detective Jeffries. Creo que es hora de otra excursión de estudio. Los cadetes toman una caminata corta alrededor de la esquina hacia la casa de Jason, hablando en voz alta entre ellos y especulando acerca del significado del dibujo. Se reúnen en la reja que conduce hacia el patio trasero y el jardín de la abuela Miri. ¿Tan rápido de regreso?, pregunta la abuela Miri mientras abre la reja. Está sonriendo otra vez de oreja a oreja. Pude escucharlos venir desde antes que dieran la vuelta en la esquina. Jason le explica todo a su abuela mientras ella le da la bienvenida a los cadetes al patio. Hacen un círculo alrededor del árbol de hojas rojas delicadas. Es muy grande y está rodeado por una hermosa cama de flores. Definitivamente se ve como el árbol del dibujo, dices tú, mientras el detective Jeffries se une al grupo. Así es, concuerda él. Usemos esta oportunidad para desarrollar otra habilidad detectivesca. Los cadetes sacan sus blocs de notas y se preparan para escribir. Toda investigación implica contestar preguntas clave, comienza Jeffries, y algunas preguntas son más importantes que otras. Los detectives se enfocan en las 5 Ws y una H. Los cadetes muestran expresiones en sus caras como si no estuvieran seguros de lo que está diciendo. En toda investigación, continúa, debemos recordar hacer las preguntas ¿qué?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿cómo? ¿Y quién? Que en inglés es what, why, when, where, how, and who. Por eso las 5 Ws y una H. Mi maestro de inglés nos hace contestar esas preguntas en nuestros ensayos, comenta uno de los cadetes. Tu maestro sería un buen detective, dice Jeffries, mientras los cadetes se están poniendo cómodos, sentándose en el pasto alrededor del árbol. Aparece Simba, de un lado de la casa, y se une a ellos. El gato brinca inmediatamente a las piernas de Hannah y restriega su cara con la parte inferior de su barbilla. Disculpen por Simba, dice la abuela Minnie. Le encantan las personas y ama que lo acaricien, y no le da pena preguntar. ¿Sigo, Fer, o ahí me quedo? ¿Estás? Ya vi, ya me avisó. Aquí va la definición detectivesca del día de hoy. Bueno, hoy vamos a ver 3 definiciones detectivescas. Está muy cargada la clase del día de hoy, así que pongan atención. Esta definición, la primera que vamos a ver es entrevista. ¿Qué es una entrevista? Los detectives llevan a cabo entrevistas de testigos y expertos para recabar información. Esta información es usada después para encontrar la verdad y compartirla con otros. Chequen esto, la entrevista es justamente hacer cuestionamientos. El detective no va a surgirle toda la información de lo que sucedió en un crimen de nada, simplemente le va a aparecer así en la mente. No, él tiene que recabar esa información haciendo entrevista a testigos y a expertos. Los buenos detectives son curiosos. Cuando entrevistan a otros, hacen preguntas específicas basadas en su curiosidad. O sea que entre más curiosidad tengas, mejores preguntas vas a hacer y pues más información y mejor información vas a obtener. Si quieres ser un buen entrevistador, debes empezar con buenas preguntas. Sé específico y minucioso. Minucioso es aquella persona que presta atención así a los pequeñitos detalles, ¿ok? Entonces, si quieres ser un buen entrevistador, tienes que poner atención a esos pequeñitos detalles y entonces despertar la curiosidad basándote en estos pequeños detalles y empezar a hacer preguntas para reunir toda la información. Continúa la historia, por favor.
Bueno, antes de continuar, igual me gustaría agregar algo, y es que me sorprendí ahorita porque yo no había leído la parte de la historia de hoy, pero digo, como que tomó un significado más, porque yo en la universidad ahorita estoy llevando una materia que se llama Tópicos Selectos de Ingeniería 1, Calidad Automotriz. Y entonces ya estamos prácticamente en la parte final del curso y estamos a punto de ver eh, algo que se llama herramientas de la calidad, herramientas Pocayoke, las 5 S. Y hay una que precisamente es la que menciona aquí, las 5 Ws y H. Y sí, o sea, esto no solamente es como para responder las preguntas y ya, sino que va más allá. Es una herramienta que nos ayuda a aumentar la calidad. Y calidad, bueno, en lo que yo estoy estudiando tiene que ver con las empresas, ¿no? Con las armadoras o con alguna organización. Pero incluso es para darle más calidad a la investigación, darle más calidad a lo que tú estás diciendo. Entonces, esto de las 5 Ws más H es fundamental. Responder el qué, cómo, quién, por qué, cuándo, es importante en Sí. prácticamente todas las áreas. Dime. Pequeña observación ahí, qué bueno que la comentas. Buscando calidad justamente en las empresas. Me tocó trabajar en el área de calidad de una empresa como ingeniero de calidad y definitivamente el día a día es resolver los problemas. Resuelves problemas, pero haciendo estas preguntas y entonces ahora sí, no sé, si una pieza está saliendo mal, preguntas por qué, cómo, cuándo, dónde, y entonces respondiendo estas preguntas obtienes respuestas. Y del mismo modo, así tenemos que hacerlo como detectives y esto simplemente es usar la razón y aplicarla por medio de preguntas simples para poder resolver las preguntas y para poder obtener respuestas, ya sea en la vida, en procesos de manufactura, en casos criminales, etcétera. Para todo les va a servir. Bueno, entonces ahora sí continúo, ¿va? Órale. Eh, entonces nos quedamos en que el gatito llegó y empezó ahí a molestar a los estudiantes que ya se estaban sentando para alrededor del árbol y seguimos. Hannah suelta una risita nerviosa y comienza a rascar la cabeza. Abuela Miri, ¿podemos hacerle unas preguntas acerca de este árbol? Inquiere el detective Jeffries. Ella asiente con la cabeza. Antes de que Jeffries pueda comenzar, los cadetes reaccionan a un ruido en el patio de un lado. Miran hacia la orilla del jardín y ven una cara curiosa asomándose sobre la cerca del vecino. Hola, Jasmine, dice Jason. Todos conozcan a Jasmine, nuestra vecina. Ven acá y te explicaremos qué es lo que sucede. Para sorpresa de todos, Jasmine salta sobre la cerca para unírseles. Jason le describe el misterio a ella y cuando termina, Jeffries inicia con su primer pregunta. Quiero empezar con una pregunta que dice, ¿qué tipo de árbol es este? Se llama árbol buena sangre. Es un maple japonés, dice la abuela Miri, mientras soba el tronco del árbol y mira para arriba hacia sus ramas. Suena como el tipo de árbol que un detective investigaría, dice Daniel, intentando sacar una risa de los demás cadetes. Probablemente sí, responde la abuela Miri, pero en realidad tiene más que ver con el color de sus hojas. Todos voltean hacia arriba para ver la frondosa cubierta roja sobre ellos. ¿Eso es un nido? Pregunta uno de los cadetes, apuntando a un cúmulo de ramitas en una de las ramas bajas. Antes que cualquiera pueda responder, Jasmine brinca y comienza a escalar el árbol. Yo lo reviso. En unos segundos, ella reporta. Parece que está abandonado. ¿Puedo quedármelo? La abuela Miri sonríe y acepta. Jasmine desciende y casi se cae con algo que sobresalía de la cama de flores en la base del árbol. Se tropieza, se sonroja por un instante y se vuelve a sentar con los otros cadetes, con el nido vacío en su mano. Ahora tengo una pregunta. ¿Dónde? Para usted, dice Jeffries, regresando a la entrevista. Nunca he visto un árbol como este y he vivido en esta área toda mi vida. ¿De dónde salió? De Japón, responde la abuela Miri. Muchos de los cadetes se sorprenden por su respuesta. ¿Japón? Pregunta Jeffries. ¡Wow! Creo que mejor hago una pregunta ¿cómo? ¿Cómo llegó este árbol aquí desde Japón? La familia de mi esposo Ren tenía una enfermería en Japón. Criaban muchos tipos de plantas y árboles, incluyendo maples japoneses. Este árbol buena sangre es uno de los muchos maples que solían crecer. El papá de Ren nos envió las semillas para crecerlo aquí en América. Jeffries hace una pausa.
De hecho, preguntas qué, dónde y cómo. ¿Puedo hacer una pregunta por qué ahora? ¿Por qué querrían este tipo de árbol en su jardín? La abuela Miri sonríe y mira afectuosamente a Jason. Ren quería plantar este árbol especial para conmemorar el nacimiento de Jason. Él fue nuestro primero nieto. Ren quería que Jason creciera con un árbol que significaba mucho para la familia de Ren. Cadetes, dice el detective Jeffries, hemos hecho 4 de nuestras 6 preguntas detectivescas y durante el camino hemos obtenido respuestas que no esperábamos relacionadas con cuándo y por qué el árbol fue plantado. Por ejemplo, ¿cuándo fue plantado este árbol en el jardín? Cuando Jason nació, para celebrar su nacimiento, contestas tú. Eso es correcto. ¿Y quién plantó el árbol? El abuelo Ren, dice Jasmine. Ella aún tiene el nido y se esfuerza por esquivar a Simba, que ha mostrado interés en su hallazgo. Y, debieron haber estado aquí para que vieran lo cuidadoso que fue mi Ren cuando plantó este árbol, dice la abuela Miri, corriendo a Simba de las piernas de Jasmine. ¿A qué se refiere, abuela Miri? Pregunta Jeffries. Ren recibió de su padre por correo las semillas. Venían con instrucciones muy específicas de cómo plantarlas y nutrirlas hasta que tuvimos un maple joven. Se les tenía que rociar una cantidad precisa de fertilizante y el árbol joven tuvo que trasplantarse de la maceta al suelo de una manera muy específica. Ren siguió las instrucciones de su padre al pie de la letra para asegurarse de que el árbol sobreviviera. La abuela Miri voltea para ver las ramas anchas y las hojas delicadas. Y míralo ahora. Ahora les digo, vamos a tener varias definiciones. La siguiente definición, ya que vimos toda esta entrevista que hizo el detective Jeffries a la abuela Miri, tenemos que saber cuáles son las preguntas clave de la entrevista y en específico cuál es la pregunta sobre todas las preguntas. De todas las preguntas que un detective debe hacer, la pregunta ¿quién? Es la más importante. ¿Por qué la pregunta ¿quién? Es la más importante? Porque puedes conocer mucho sobre una escena del crimen haciendo las preguntas qué, dónde y cómo, pero solo la pregunta quién te llevará al sospechoso que cometió el crimen. Siendo un detective tú, lo que te interesa al final de cuentas, y por lo que vas a hacer muchas preguntas, qué, dónde, cómo, cuándo, a qué hora, todo eso lo vas a hacer para llegar últimamente a la pregunta quién. ¿Quién fue? ¿Por qué? Pues para aplicarle justicia al criminal. Continuamos con la historia. Bien, vamos. Jeffries agradece a la abuela Miri y ordena a los cadetes regresar a la estación de policías. Puede que no se hayan dado cuenta, pero acaban de aprender algo importante que podemos aplicar a nuestra investigación del universo. Hemos investigado 2 atributos importantes del universo. Les recuerda Jeffries mientras todos los cadetes toman sus asientos en la sala de instrucciones. ¿Quién puede recordar lo que hemos examinado hasta ahora? El universo tuvo un principio y el universo está afinado para la vida. ¿Ofreces tú? Exactamente, dice Jeffries. Ahora quiero ofrecer una tercera pieza de evidencia. La vida en nuestro universo apareció de la no vida. ¿Vida de la no vida? Pregunta Jason. Sí, todas las criaturas vivientes en nuestro universo, todo lo que está en nuestro planeta, desde bacterias hasta los organismos celulares simples, hasta las plantas como el árbol de maple de Jason, hasta los animales como Simba e incluso los humanos, como todos los que estamos en este cuarto, estas cosas vivientes vienen de la materia sin vida. Piénsenlo por un minuto. Jason pregunta, ¿saben los científicos cómo sucedió esto? No, dice Jeffries. Han intentado muchas explicaciones, pero ninguna parece responder esa pregunta realmente. El detective Jeffries escribe las 6 preguntas detectivescas, en el pizarrón blanco. Cada vez que hacen una de estas preguntas detectivescas importantes, no pueden obtener una respuesta satisfactoria. De hecho, algunas de estas preguntas simplemente llevan a preguntas adicionales que son más difíciles. Jeffries toma su plumón y lo dirige hacia el pizarrón. Al llegar a la pregunta ¿qué?, los científicos apenas ahora están comenzando a entender que los organismos vivos son muy complejos. La vida no es simple y no comenzó fácilmente en el universo. Jeffries dibuja una línea sobre la pregunta ¿qué? En el pizarrón. No te escuches, amigo. Ahí está. Aquí vamos a hacer pausa a la lectura. Vamos a platicar un poquito sobre esto. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer una entrevista. Por ahí alguien tiene su audio
Ya lo Prendido. apagué, amigo. No te preocupes, puedes seguir. Vale, gracias. Vamos a hacer nuestra entrevista al universo. Vamos a aplicarle la pregunta ¿qué? ¿Pero qué? ¿De qué está hablando Jeffries? De que la vida surgió de la no vida, ¿no? Que esta sería nuestra tercera evidencia. Pero para saber cómo fue que surgió la vida de materia inánime, materia que no tenía vida, tenemos que preguntarnos primero ¿qué es la vida? No sé si alguien tenga idea o se ha puesto a analizar qué es la vida. Y no me refiero a la vida filosófica, como aparece aquí el pensador. Ya sé que algunos están en la adolescencia y a lo mejor se preguntan, ¿qué es la vida? O cosas románticas de ese tipo. Pero lo que queremos resolver es qué es la vida en sí, la vida, pero científicamente hablando o específicamente hablando, de organismos que tienen vida. O sea, ¿cómo definimos o cómo diferenciamos entre lo que está vivo y lo que no está vivo? Hay dos características específicas que tienen los organismos vivos que los organismos no vivos no tienen. Hay muchas definiciones para vida, pero la definición más simple se reduce a solo dos cuestiones. La número uno es que metaboliza, o sea, que obtiene su alimento de algún lugar externo a sí mismo, pero el alimento, bueno, puede ser alimento o puede ser un medio de energía, un medio para perseverar o para seguir existiendo en el tiempo, pero pues la vida es finita, la vida tiene un fin, entonces para preservar la vida, les digo, hay que obtener primero energía de algún lugar para que tú puedas llevar a cabo funciones que te permitan vivir, o cualquier organismo vivo. Y la siguiente característica es que se reproduce. Entonces, dos características. Metaboliza, esto quiere decir que obtiene alimento, obtiene algún medio para transformarlo en energía que le permita estar vivo, y después se reproduce para perseverar, para preservar la vida, pues. Esto, les digo, esta es una definición súper simple. En realidad, la vida es súper compleja a nivel celular. Este es un pequeñísimo resumen de cómo funciona. Y les vamos a poner un video. Les voy a explicar ahorita un proceso que se sabe que los seres humanos, o bueno, los seres vivos tenemos. Específicamente vamos a ver la célula humana, cómo funciona y todo eso, pero lo que quiero que conozcan es la complejidad de la vida a nivel celular, para que se den una idea de todo lo que involucra, y ustedes razonen y piensen si hay, o cuáles son las opciones que tenemos para creer que esta vida, esta complejidad, surgió de algo que no, digo, sí era complejo, pero no tenía esta complejidad de generar vida. Tenemos, entonces, ¿se acuerdan que vimos la formación de, bueno, la vimos así sencillamente, ligeramente por arriba, pero los componentes químicos se formaron a partir de explosiones estelares, ¿sí? Las estrellas fueron explotando en un proceso para crear diferentes químicos que tenemos hoy en día, y hay un componente clave para que podamos nosotros tener vida. Y este componente es el carbono. Este elemento químico es el carbono. Toda la vida está basada en el carbono. Ese es el tipo de vida que tenemos. El tipo de vida que se conoce en el planeta Tierra es vida basada en carbono. Quizá esto ya lo han escuchado, y si no, pues es súper popular que escuchen que es la vida basada en carbono. ¿Y por qué tiene que estar basada en carbono? ¿O cuál es la peculiaridad del carbono que permite que se haga vida como la conocemos? Bueno, no sé cuántos de ustedes tienen una mano derecha y una mano izquierda. Todos tenemos una mano derecha y una mano izquierda. ¿Qué es lo curioso de estas dos manos? Una es de un lado y la otra es del otro lado. Se complementan, como que si la pones una sobre otra, tienen como un modo espejo, ¿sí?
no, si tuviéramos dos iguales, si tuviera mi palma acá, sería muy raro, ¿sí? No podría, como agarrar cosas de la misma forma. Sería muy extraño. Bueno, esta característica de ser diestro o ser zurdo, o sea, de tener dos manos y que una de las dos predomine, se llama quiralidad. Perdón, se llama lateralidad. La lateralidad define cuál es tu mano preferente. Si tú dices soy zurdo, entonces tu lateralidad es izquierda, y si dices soy diestro, tu lateralidad es derecha. Bueno, característica muy específica del carbono es que también tiene esta lateralidad que se conoce como quiralidad. Y lo que sucede es que hay algunas partículas que, por así decirlo, hay algunos átomos, perdón, de carbono que son diestros y otros que son zurdos, y estos así a nivel atómico, muchas moléculas pueden ser diestras o pueden ser zurdas, pero la característica de esto es que los átomos no se pueden mezclar entre sí a menos que tengan la misma quiralidad, la misma lateralidad. Y este es una característica especial del carbono que tiene esta característica, pues que tiene lateralidad, pero hay un requisito ahí, que tienen que ser de la misma lateralidad las moléculas para poder unirse. Y entonces tenemos dos procesos ya a partir de que se forman los átomos y se unen con otros átomos de hidrógeno, de nitrógeno, para ir formando moléculas. Tenemos dos procesos. Por un lado, tenemos la formación de aminoácidos y bases de nucleótidos. Son dos, les digo. Un camino es con los átomos de carbono y toda esta lateralidad, se unen los átomos para formar moléculas que se llaman aminoácidos, y por otro lado tenemos bases de nucleótidos, así como dos elementos que se forman a partir del carbono. De los aminoácidos, si seguimos este caminito de los aminoácidos, vamos a tener la formación de proteínas, o sea, se juntan átomos de carbono con otros átomos de otros elementos en una proporción específica. De ahí se forman, les digo, aminoácidos. Si nos vamos por este lado, se forman aminoácidos. Los aminoácidos se conjuntan entre sí para formar proteínas, y luego las proteínas tienen bastantes funciones. En específico, hay tres tipos de funciones con las que cumplen las proteínas: proteínas estructurales, proteínas que agilizan los procesos químicos dentro de las células, conocidos como enzimas. Estas proteínas se llaman enzimas. Y hay otros que son los operativos, que son los funcionales, que son los que llevan a cabo los procesos. Tres tipos de proteínas. Ahorita vamos a ver un pequeño video, les digo, para que conozcamos cómo es que se forman estas cosas, pero a grandes rasgos se lo estoy explicando así. Y les digo, si nos vamos por este camino de los aminoácidos, vamos a obtener proteínas. Si nos vamos por el camino de las bases de nucleótidos, tenemos que después de estas bases de nucleótidos, se conjuntan estas bases y se forman ahora sí nucleótidos. Nucleótidos, algunos nucleótidos que a lo mejor ustedes ya conocen o han escuchado hablar de ellos, hay 5 tipos de nucleótidos: citosina, timina, adenina, guanina y el uracilo, pero ahorita los primeros 4 son los que nos interesan y vamos a ver qué es lo que forman. No sé si han escuchado estos elementos: citosina, timina, adenina y guanina. Se abrevian como C, T, A y G, y se utilizan de una forma muy famosa para ponerlos en lo que forman estos nucleótidos. Los nucleótidos se conjuntan para formar el ADN y el ARN. ¿Ok? Estos 4 elementos, no sé si alguna vez les ha tocado hacer una maqueta o un dibujo o algo del ADN, y entonces vienen las letras C, A, G y T. Ahorita les digo, vamos a ver este proceso en un video para que quede súper claro. Y digo, si no queda claro, pues ya sabrán más o menos
que buscar en YouTube para que puedan conocer más al respecto. Pero bueno, a grandes rasgos, estos nucleótidos son unas instrucciones que se contienen en el ADN para crear proteínas. ¿Ok? Entonces tenemos dentro de la célula, en el núcleo, están los cromosomas. Ahorita lo vamos a ver animado para que no se vayan a perder, pero dentro de la célula están las cromosomas. Los cromosomas están compuestos por el ADN y el ADN lo que hace es encargarse de transmitir el código, y ahorita vamos a ver cómo hacen esta transcripción del código, y lo que hace este código es producir proteínas. Sí, es un código específico para producir proteínas, y las proteínas que hacen, pues llevan a cabo muchas funciones. Todo esto sucede dentro de la célula y está protegida por una membrana que hace dos cosas. Esta membrana protege y filtra. Protege a toda la célula de los organismos exteriores, de contaminaciones, y al mismo tiempo filtra, o sea, deja pasar información, deja pasar elementos necesarios para la célula misma. O sea, es como una puerta de seguridad que rechaza a los que no traen identificación, pero los que traen identificación, órale, pásenle. Entonces es como un guardia de seguridad para toda la célula. Y todo lo que sucede dentro de la célula, pues es este proceso de formación de proteínas que vamos a ver a continuación. Peter, si tienes por ahí el video para que podamos saber un poquito más de cómo se lleva a cabo este proceso. Claro que sí, Fer. Nada más, mira, en el chat están preguntando que cuál era pues están haciendo unas preguntitas de cuál era la segunda, de lo de que la primera aminoácidos y la otra, ¿cuál era? Aminoácidos por un lado, y el otro elemento fundamental es bases de nucleótidos. Ahí está, bases de nucleótidos. Es que andaban preguntando aquí. Pero bueno, ahí te va el video. ¿Podrías dejar de compartir para que comparta yo? Claro que sí. Súper. Pues ahí está, ya vieron el proceso por el cual se lleva a cabo la transformación desde el código de ADN hasta la formación de proteínas. No sé si por ahí tengan dudas o si seguimos avanzando con la presentación. A ver si ahí en el chat. Bueno, tú no puedes... Ah, alguien levantó la manita ahí. ¿Puede ser que le demos la palabra a Peter? ¿Mande? ¿A quién? Ah, ok, ya. Listo. No sé quién, si puede hacer la pregunta o mencionar. Sí. ¿Podrían subir los videos que pongan hoy al grupo para poder estudiarlos mejor y poder escribir las cosas importantes porque pusieron las cosas muy rápido? Sí, claro que sí, no hay problema, les compartimos todos los videos que pongamos. Muy Gracias. útiles, está explicado muy sencillo, a lo mejor lo tienen que repasar varias veces como para entenderlo de manera más fácil, pero a grandes rasgos lo que quiero que vean es que es un proceso súper complejo. Sí, lo que menciona aquí el video, pues justamente es que hay un código de letras, y es curioso que les decía que hay 4 nucleótidos, la citosina, timina, adenina y guanina, pero no son aleatorios los caracteres que aparecen en el ADN, o sea, se tiene que unir uno con su complementario. Quiere decir que la citosina solo se une, en su caso, con la guanina, y la timina solamente se une con la adenina. Y a la hora de que está haciendo la transcripción del mensaje, curioso que no
que no se une citosina con citosina, no se une timina con timina, sino que se une con lo complementario. Entonces, lo que hace como un mensaje no idéntico al que tenemos acá, sino como si fuera viéndolo desde un espejo, o sea, como pues sí, un mensaje complementario, donde cada letra llega con su par. Y al final, bueno, este mensaje sale del núcleo de la célula para llegar a unirse con el ribosoma y entonces ahí empezar a hacer una cadenita de aminoácidos, como lo vimos. Pero aquí no lo menciona, pero hay esta cadenita que sale con el código, pasa por una barrera que está cubriendo al núcleo y es como un escáner. Si el código que viene salió mal con un error o una letrita está mal, lo que hace es desecharlo. No le permite salir, sino que lo regresa y lo desecha. Solo si pasa y está correcto, entonces es donde puede salir y llevar a cabo su función. Todo esto, les digo, es solo para que se den cuenta de lo complejo. Igual y no les pido que lo entiendan así totalmente, pero lo que sí quiero es que les explote así un poquito la cabeza de todo lo que debe de llevarse a cabo para que la vida pueda ser posible. Y bueno, para que todavía les explote un poquito más la cabeza, lo que quiero comentarles es que este proceso sería imposible sin enzimas y sin una membrana celular. Esto nos va a llevar a un problema del huevo y la gallina. Ahorita lo voy a explicar más a grandes rasgos. Si han escuchado el problema del huevo y la gallina, ¿qué fue primero? ¿El huevo? O sea, el nacimiento de una gallina a través de un huevo, o una gallina que puso un huevo. Bueno, es algo que no podemos resolver. Científicamente hablando, no podríamos resolverlo, o podríamos darle vueltas al asunto y darle vueltas. Para los creacionistas, pues es evidente que primero fueron los animales, pero pues es un problema histórico este del huevo y la gallina, y más o menos así surge una pregunta para este caso. No podemos fabricar proteínas si no tenemos una membrana que esté protegiendo a toda la célula y en donde estén llevándose a cabo la fabricación justamente de las proteínas. Pero adivinen de qué están hechas las fábricas que producen proteínas. A ver si por ahí me pueden responder. ¿Yo también puedo responder? ¿O yo no puedo? Aminoácidos. ¿De aminoácidos? No están. Los aminoácidos son los que forman las proteínas, o sea, son como basecitas de las que se forman. Por decir, tenemos un helicóptero de Lego. Los bloquecitos son los aminoácidos y el Lego es la proteína. El helicóptero es la proteína y los Legos son los aminoácidos. Pero ¿de qué están hechas las máquinas? O sea, todas estas productoras de proteínas. Y en cierto sentido sí están hechos de aminoácidos, porque pues necesitan sus bloquecitos, pero están hechos de... A ver, Peter, si te acuerdas. Antes de responder, en el chat pusieron que si podías repetir la pregunta que hiciste. Ok. Para llevar a cabo la célula, la función de la célula es producir proteínas. Pero estas se llevan a cabo en maquinitas, como el ribosoma, se llevan a cabo en estas maquinitas que se dedican a fabricar proteínas. ¿De qué están hechas estas maquinitas que fabrican proteínas? De proteínas. De proteínas. Justamente están hechas de proteínas. Entonces, ¿qué fue primero, la proteína o la máquina que produce proteínas que está hecha de proteínas? Este es el problema, ¿sí? Digamos que quiero preparar un pastel y pues no tengo un horno, entonces me preparo un horno de pasteles, o sea, pongo así pasteles, muchos pasteles, y luego ya le prendo fuego adentro, pero como que no tendría sentido, ¿no? O sea, si el horno se necesita para hacer pasteles, ¿de dónde voy a sacar los pasteles para hacer esta forma de horno? ¿Sí? No sé si sea el mejor ejemplo, la verdad, pero bueno, es algo ridículo creer que vas a formar una máquina que produzca algo con lo mismo que quieres producir.
Pero no solo eso, las máquinas, los vehículos de transporte, o sea, el mRN mensajero, el ARN mensajero, perdón, está compuesto de proteínas también, y las herramientas como los ribosomas y demás, los lectores, todo lo que está allá adentro, todo esto tiene que llegar a la fábrica al mismo tiempo. No solo tienes que resolver la pregunta de cómo llegó aquí, sino todo el proceso está tan calibrado, tan perfecto, que no puedes tener una sin la otra. Les digo, si no tuvieran membrana, aunque estuvieras las máquinas trabajando a todo para producir proteínas, si no hay una membrana, y la membrana, pues, ¿de qué está compuesta? ¿De qué está hecha también? De proteína. Exactamente. Le adivinaron. Entonces, si no tienes la membrana que está compuesta de proteína, no puedes fabricar proteínas, y si no tienes proteínas, no puedes producir una membrana. Entonces, todo tuvo que estar al mismo tiempo en el mismo lugar para que pudiera llevarse a cabo esto que conocemos como vida. Otro ejemplo que da el autor en su libro es el proceso, igual un proceso de creación del pastel. No solamente que todo tuvo que estar perfectamente en el mismo lugar, sino que como en un pastel, que preparas la masa en un tazón y luego la reservas para poder preparar el betún, y así como el betún se mete al refri mientras el pastel se mete al horno, diferentes procesos en diferentes zonas con diferentes características, y después unir todos los ingredientes para tener el resultado perfecto, ¿sí? En el caso del pastel, unes todo y lo presentas. En el caso de la vida es igual, diferentes ubicaciones para diferentes procesos, y al final conjuntar todo para que surja la vida. Ya con esto en mente, y ya sabemos qué es la vida así a simple, en una reducción muy simple, y bueno, también ya vimos la complejidad de todo esto. ¿Dónde pudo haber sido que surgiera la vida? ¿Y qué dice la ciencia al respecto? ¿Dónde pudo haber acontecido que de pronto no había vida y de pronto surgió la vida? Pues hay varias teorías. Una teoría dice que fue en la atmósfera, aquí dentro de la Tierra, gracias a la protección del globo terráqueo, de esta capa atmosférica en donde se puede llevar a cabo la vida, pudo haber surgido. Esto es lo que dice, pero bueno, ¿qué objeción tenemos para esta teoría, para esta propuesta? Es que en realidad no tenemos evidencia. Se han hecho muchos experimentos al respecto, se han tratado de recrear las condiciones de la atmósfera temprana del mundo, y no se ha tenido o sea, se han hecho así como muestras, pruebas con químicos para ver si de repente surge vida de químicos que no tienen vida, y bueno, muchos años de experimento fallidos. No se ha podido llevar a cabo un experimento que sí esté comprobado y que sí nos dé una pista de cómo pudo haber sido, o dónde, pues. Otra, me voy a ir rápido porque ya creo que ya vamos muy atrasados en el tiempo, pero ¿dónde entonces en la atmósfera no pudo haber sido? Otros creen que se pudo haber llevado en el agua, y lo van a ver en muchos videos, en mucha información, que debajo del agua de repente cayó un rayo, y en esta tipo sopa primitiva se le conoce, como que había ahí una mezcla de elementos que cuando cayó un rayo, de repente se creó la vida. Esta, les digo, sopa primordial, en realidad pues no tenemos evidencia. Se conocen las características de esa atmósfera temprana, o bueno, se ha llegado a creer que se sabe cuáles son las características que existían en la Tierra temprana, pero aunque se recrean, no se tienen resultados favorables de los experimentos. Y bueno, esto también nos dejaría con lo que vimos del problema del huevo y la gallina. O sea, aunque pongan que surgió un aminoácido ahí de pronto, o una proteína o algo en esa electrificación del agua, pero aún así no hubiera sobrevivido sin su membrana, y no hubiera sobrevivido sin las demás máquinas, y no hubiera podido reproducirse. O sea, ahí se hubiera muerto. ¿Cómo resolvemos entonces este problema? Pues científicamente aún no se ha podido hacer. Otro planteamiento de dónde pudo haber sido es en la Tierra. O sea, no en el agua, no en la atmósfera, sino sobre la Tierra.
Y bueno, también esto les digo que no tenemos evidencia y sí, y hay muchos experimentos que tampoco nos han dado una respuesta viable. Otra propuesta es que fue debajo de la Tierra, o sea, no sobre la Tierra, pero sí debajo de la corteza terrestre, en algún lugar así, una cueva que entraba agua, algo así medio raro, pero les digo, lo van a ver mucho de estas teorías, pero en realidad pues no hay evidencia. Y aún así que hubiera sobrevivido o que se hubiera formado debajo de la corteza terrestre, deberíamos de solucionar cómo es que se trasladó este organismo vivo hacia la corteza y como les digo, cómo llegó a multiplicarse y a continuar la vida. Y bueno, otra de las teorías es que surgió en el espacio y que luego, o sea, que la vida surgió en el espacio y luego de repente cayó aquí en la Tierra. Pero bueno, es una contradicción lógica porque pues si hubiera sido así, podríamos salir nosotros a la atmósfera, siendo que nuestra vida surgió de fuera del espacio, o sea, de afuera, en el espacio, y entonces, ¿por qué ahorita nos hace daño ir al espacio? Si ese es nuestro origen, ¿por qué no podemos sobrevivir en el espacio, sino que necesitamos de la atmósfera? Y la atmósfera, no sé si han visto cuando caen objetos, o en alguna película de animación, cuando caen objetos a la atmósfera, se queman y no pueden sobrevivir. Han caído meteoritos, bueno, pedazos de meteoritos, pedazos de escombro espacial y se desintegran. Al ir cayendo se desintegran y ya no hace mucho estruendo ni sucede mucho. Entonces, ¿cómo pudo haber sobrevivido la vida justo a esa entrada a la atmósfera? Bueno, no tenemos una respuesta para dónde, científicamente hablando. Entonces vamos a seguir con la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo fue esto? Ok. Oye, Fer, ¿puedo hacer una pregunta, amigo, rápido? A ver, échale. Es que en el chat Nicole me mandó una pregunta que decía, si las máquinas que hacen las proteínas están hechas de proteínas, ¿de dónde salieron esas proteínas para las máquinas que hacen proteínas? Pues esa es la pregunta que queda al aire, o sea, esa es la pregunta que le hacemos a la ciencia. O sea, tú como persona, como Nicole, que quieres descifrar cómo se originó la vida de algo que no tenía vida, eso es lo que tienes que preguntarle a la ciencia. Ok, demuéstrenme de dónde salieron esas proteínas que forman las máquinas que fabrican proteínas, ¿sí? O sea, ahorita va a quedar abierta la pregunta. Hay dos vertientes, hay dos opciones. Una es que alguien diseñó la vida justo para que fuera así y entonces la fabricó específicamente con esa contradicción lógica, como con ese ciclado eterno que no se puede resolver, para que no pudiéramos llegar a una respuesta científica al 100%, o sea, como para ya que lleguemos a un límite en donde ya no sigamos cuestionando porque ya es algo que trasciende a la lógica. O la otra opción es que esperemos en el tiempo a ver cuándo puede la ciencia resolver, y digo la ciencia que conocemos como esta experimentación y reproducción de los sucesos. No sé si respondí tu pregunta, Nicole. Dice que más o menos, Fer. ¿Por qué? Que no ¿Qué rifas, más? dice. Es que las máquinas están hechas de proteínas, pero las máquinas hacen las proteínas. ¿De dónde salieron esas proteínas? De las máquinas. Por eso es lo que te digo. O sea, es ilógico. O sea, te digo, hay dos respuestas. Una es que alguien, y vamos a conocer en esta clase quién, y al final del curso, si quieres, regresamos a esta pregunta y ya te digo qué fue, ya que hayamos descubierto todo el perfil del sospechoso, ya vas a decir tú, él, o eso, o ella, o quien sea, tú vas a decir, se encargó de que las proteínas estén en su lugar y que esas máquinas que se conforman de proteínas puedan fabricar proteínas. Hasta ahorita te dejo con esas dos opciones. O nos quedamos así abiertos, no sabemos de dónde salieron, o esperamos a terminar este curso y ver quién hizo todo eso. Perfecto, manita, dedito arriba. Bueno, entonces regresamos a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo surgió todo esto? Bueno, todos están de acuerdo, y con todos me refiero a los científicos, y bueno, la mayoría, porque siempre va a haber quien no esté de acuerdo, pero
la mayoría está de acuerdo en que sucedió algo como lo que vemos en la imagen. Una lluvia de meteoritos, una lluvia de cuerpos celestiales que bombardearon la Tierra, literalmente, así cayeron y generaron un caos increíble. Y les digo, este es un bombardeo que generó un caos, pero después de este caos, lo que surgió fue como una limpieza, una esterilización. Fue con asteroides y meteoritos. Esto es un hecho científico que se conoce, o bueno, una teoría que todos han llegado a esta conclusión, o la mayoría, les digo, han llegado a esta conclusión, que en el proceso del tiempo del universo y en el ciclo de vida de la Tierra sucedió este acontecimiento. Se esterilizó la Tierra, o sea, de repente así un caos inmenso, y surgió la Tierra ahora como la conocemos, después de este bombardeo gigantesco. Y todos están de acuerdo entonces que no pudo haber surgido la vida antes de esto, porque si hubiera sido antes de esto, entonces pues nosotros mismos nos hubiéramos blanqueado de la faz de la Tierra, ¿sí? Entonces, primero fue el bombardeo y después surgió la vida. Entonces el universo se cree que tiene 13.7 billones de años de antiguo, y nosotros, o sea, el bombardeo no tiene más de millones de años, entonces no pudo haber surgido desde el inicio del universo la vida, sino que es un proceso que les digo es súper complejo. Ahorita vamos a ver la probabilidad de que la vida surgiera, y no tenemos mucho tiempo. O sea, si dijéramos, bueno, hay un tiempo infinito o hay 13.7 billones de años, bueno, por medio de prueba y error, pudo haber surgido la vida. Pero no tenemos mucho tiempo, gracias a este bombardeo, no hay mucho espacio de tiempo disponible para que surgiera esta complejidad inmensa de la vida. Entonces, no, les digo, no sabemos cuándo sucedió, pero sabemos que tiene poco tiempo que surgió. Comparado con la antigüedad del universo, es poco tiempo. ¿Por qué sucedió? Ahora sí, vamos a esta pregunta. ¿Por qué sucedió? Les digo, hay tres opciones. Número uno, que sea una casualidad, ¿sí? Que surgió porque se unieron todos los elementos en proporciones correctas y todo lo que vimos, y cayó justamente un rayo en donde tenía que caer, y entonces, qué casual que apareció la vida. Esa es una explicación, pero bueno, sabemos que la selección natural, o sea, este proceso en donde se forma una partícula y luego de ahí va evolucionando, dependiendo de las características del entorno, va evolucionando y mejorando, y entonces un pájaro tenía un pico de cierta forma, pero como se extinguió su alimento, tuvo que transformar su pico para que pudiera comer otro tipo de alimento. Todo esto de la selección natural no puede explicar la complejidad mínima de las relaciones complejas entre proteínas y otros obreros dentro de la fábrica, que son muy importantes. Y esto, les voy a poner el numerito aquí. Si se acuerdan, en la clase pasada estuvimos viendo números de probabilidad. Les voy a decir cuál es la probabilidad de que todo esto surgiera, de que toda la vida y sus proteínas y todo surgiera. 10 a la 40,000. El número que vimos, el número más grande que vimos en la clase pasada fue 10 a la 60. Y vimos el ejemplo de 10 a la 60 del buque que se hunde, el portaaviones, que se hunde si le quitamos una micromillonésima parte de uno de sus electrones. ¿Sí, Peter? Es que Nicole quiere hablar, levantó la manita. Ah, perdón, sí, dime, Nicole. Los números eran uno de 1037, uno de 1059 y uno de 1060. Correcto. Esos eran los números. 2 dígitos para los números. Aquí estamos hablando de 10 a la 40,000. Me gustaría hacer una analogía para que pudieran saber qué número tan absurdo representa esto, pero necesitaría una analogía para que entendieran la analogía, ¿sí? Como que tendría que hacer una analogía para que pudieran captar la analogía que les haga. O sea, es inmenso. ¿Se acuerdan lo de las monedas, que pones todo el continente americano y que lo llenas y que llenas miles de continentes americanos? Y encontrar una monedita es 1 de 10 a la 37.
pues imagínense uno de 10 a la 40,000. Esa es la probabilidad de que todos estos componentes hubieran estado en el mismo lugar al mismo tiempo para crear lo que es la vida. Entonces, si alguien quiere creer en la casualidad, pues creerá entonces que es posible encontrar una moneda dentro de millones y millones a la primera con los ojos vendados. La otra probabilidad o la otra explicación de por qué surgió la vida sería que la necesidad física fue la que hizo que surgiera la vida. Pero bueno, en realidad no se han observado las propiedades físicas o químicas para la autoorganización que hay desde el código del ADN hasta la fabricación de las proteínas. Les digo, no hay nada en las leyes de la física o química que diga que así tiene que ser el proceso. ¿Sí? Que no hay otra forma de que se puedan reorganizar las proteínas o que se puedan reorganizar los aminoácidos. No hay simplemente leyes de la física que nos definan que así tuvo que haber sido para que no hubiera otra opción más que la vida. Y bueno, más que esto, más que la autoorganización, y suponiendo que sí, esta organización no está basada en procesos aleatorios o en procesos simplemente como las leyes de la física, que son pues por atracción, por causas, por propiedades físicas de la masa, el volumen, todo esto, sino que esta organización por la que funciona el ADN está impulsada por algo que vamos a ver ahorita, para contestar la pregunta ¿cómo está organizada todo este proceso? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Y ya lo vimos un poquito ahí con lo de las letras que se unen unas con otras, que se hace un escaneo para ver cuáles son los que están bien y cuáles son los que están mal. Bueno, ¿cómo surgió la vida en el universo? ¿Cómo apareció esta vida? Y ahí en la imagen pueden ver que hay esto que se conoce como información. ¿Alguien está de acuerdo con que lo que hay en la imagen es información? Bueno, si no están de acuerdo, ahorita vamos a explicar por qué. No sé si vaya a dar tiempo de que veamos todo lo que continúa en la clase. Ya nos quedan 10 minutitos para terminar. No sé si le ponemos pausa aquí y continuamos la siguiente clase para contestar esta pregunta. ¿Cómo? Porque esta pregunta sí nos lleva un ratito. A menos que tengamos unos 15 minutos, lo podemos cerrar todo el día de hoy. Pues nos quedan 15 minutos, de hecho. Bueno, pues vamos a intentarlo, ya no se quedan a mitad de la historia. ¿Cómo surgió esta vida en el universo? ¿Cómo surgió esta materia no viva en los organismos con vida? Y lo vamos a hacer muy rápido. ¿Cómo apareció? Pues les digo que con información. Pero, ¿qué es la información? Vamos a definir qué es la información. Hay un doctor famoso que se llama doctor Werner Gitt, y él lo que hizo fue definir 5 niveles de información. Antes de esto, me gustaría leerles un pequeño extracto del libro. En tu cuerpo, las moléculas de ADN contienen el mapa completo para todo acerca de ti, desde el color de tus ojos hasta la forma en la que tu cuerpo se sana a sí mismo cuando se enferma. Tu ADN contiene toda la información necesaria para que tú seas quien eres. Hay suficiente información en tu ADN para llenar un libro de 1 millón de páginas. Entonces, esta información que está inscrita en el ADN no son letras o caracteres aleatorios, sino que es información que define tus características físicas. Vamos a ver vamos a ver estos 5 niveles de información que les digo, para que tengan una idea del tipo de información que contenemos en el ADN. Hay cierta información del primer nivel que es estadística. Es información que no nos dice nada, pero que se puede usar para estadística. Y como ejemplo de esta información que se utiliza para estadística, no sé, tenemos una secuencia de letras que no tiene ningún sentido. O sea, R, S, M, H, X, T, W. Una secuencia simplemente de letras.
¿Nos está diciendo algo esta información? No nos está diciendo nada, pero lo podemos usar como información estadística. ¿Qué probabilidad hay de que se me hubieran ocurrido estas 7 letras en ese orden específico? No, pues una en 1.000.000. Bueno, es información estadística solamente. El siguiente nivel de estadística se llama sintaxis. Y esta sintaxis es la combinación de símbolos o palabras derivadas de un conjunto de reglas acordadas, pero que no tienen ningún significado todavía. Por ejemplo, si digo, por ejemplo, la frase grande, la, come, dejando. ¿Entendieron lo que quise decir? Probablemente no pueden hacerse una idea de lo que quise decir porque entienden las palabras, pero en realidad no estoy queriendo decir nada. Simplemente son palabras así que aparecen aleatoriamente, basadas en reglas del lenguaje, por eso ustedes las pueden entender, pero carecen de sentido todavía. El nivel número 3 se llama semántica. Este nivel son símbolos, palabras, frases y oraciones que ahora sí poseen un significado y que se entienden por el emisor, que en este caso soy yo, y el receptor, que en este caso son ustedes. Si yo les digo, el abuelo está comiendo, ustedes van a entender que es una persona mayor que está consumiendo alimento, ¿sí? El abuelo está comiendo. Este sería el nivel 3, semántica. Y el nivel 4 sería pragmática. El nivel 4 son ahora sí símbolos, palabras y frases y oraciones que instruyen una acción específica, que yo les solicito como emisor y ustedes, que la espero de ustedes. Por ejemplo, si les digo, levanten la mano, por favor, todos. Bueno, ok. Entonces, yo doy un mensaje como emisor, pero decir, Charian, era la mano física, aunque no tienes prendida tu cámara. Pero bueno, si les pido que hagan algo, ustedes entienden el mensaje y entonces responden de acuerdo a este mensaje que yo les mandé. Ese es el nivel pragmático. Y como último nivel, nivel 5, es el nivel apovéticos. Así se llama el último nivel. Y este no solamente emite un mensaje, se recibe correctamente y se actúa, sino que el objetivo o propósito intencionado del remitente, en mi caso, que sería yo, al utilizar símbolos, palabras, frases y oraciones para lograr un resultado específico. O sea, no solamente es que yo les diga, levanten la mano, o sea, porque puedo mandarles un mensaje, levanten la mano y ya yo me olvido de lo que ustedes están haciendo. Pero si yo les digo, por favor, levanten la mano y yo me espero a ver que ustedes lo hagan, yo ya estoy esperando que ustedes hagan una respuesta. Sí, por ejemplo, una diferencia entre el nivel 4 y el nivel 5 podría ser que, como les digo, yo les mando un mensaje de, aquí está su tarea, y les mando el archivo ahí en el grupo. Y entonces ya les mando la tarea y no les digo que hagan nada. Ustedes lo pueden captar y entonces llenan y hacen su tarea. El mensaje llegó, ustedes lo respondieron. Pero en realidad yo no espero nada. Pero si yo les mando la tarea y les digo, reenvíen la respuesta para que podamos calificar y tener la lista de quién se ha hecho su tarea, ese es el último nivel, el nivel 5. Yo les estoy enviando algo y espero que me respondan de cierta forma. Y es este nivel, o sea, podríamos decir, bueno, si el nivel de información contenido en el ADN es el primer nivel, el de estadística, pues podría ser procesos de causa natural que pudieran haberse llevado a cabo. Pero estamos hablando de que el ADN tiene el quinto nivel de información. No solamente pasó por la estadística, no solamente usa sintaxis, o sea, que usa este tipo de información que todos conocemos, sino que tiene un orden y tiene un mensaje específico, y no solamente eso, sino que espera que se lleve a cabo su instrucción. Todos estos 5 niveles, o bueno, más bien, todos estos niveles se pasan y el ADN llega hasta este quinto nivel de apovéticos. Y es pues muy curioso
que justamente el ADN, les digo, pues espera una respuesta. Pasa por el escáner el código y entonces espera que el código se reproduzca, pero de una manera eficiente y de una manera correcta, porque si no lo hace, entonces se rebota el mensaje. Y para que tengan ahí la definición, creo que no la puse. No la puse, pero la definición de información, se me pasó, perdónenme, que aparece en el libro es la siguiente. La información es conocimiento que es enviado para que pueda ser entendido por aquellos que lo reciben. ¿Sí? Es un conocimiento que se envía, pero se puede descifrar por alguien más. La información requiere de una fuente inteligente porque el emisario debe hacer elecciones inteligentes entre palabras, letras o imágenes que él o ella está utilizando. Cuando ustedes quieren transmitirle algo a alguien y desde chiquitos, cuando empiezan a pedirle a su mamá que les dé agua, por ejemplo, tienen que, entre las palabras que ustedes ya aprendieron, tienen que saber escoger qué palabras van a usar para poder obtener, para transmitirle a su mamá la información y para poder obtener el resultado que esperan. Si ustedes tienen sed y le piden a su mamá suéter, dentro de todas las palabras que saben, le están transmitiendo información, pero su mamá, pues, o sea, más bien su deseo no va a ser saciado, sino que les van a dar algo pues que en realidad ustedes no buscan. Lo pidieron, pero no lo buscan. Cuando los detectives ven información, saben que un sospechoso inteligente ha estado ahí. Cuando ellos observan la escena del crimen y ven algo de información, por ejemplo, si hay un asesinato y ven en el celular de la víctima un mensaje, saben que el mensaje fue enviado por alguien más. No surgió de pronto el mensaje así apareció en la pantalla, ¿sí? Sino que hay alguien que les quiso decir algo. Y bueno, la secuencia informativa de nucleótidos en el ADN corresponde entonces al quinto nivel de información. ¿De dónde viene la información? Como veíamos, ¿de dónde viene la información? Pues solamente puede venir, y tenemos evidencia a lo largo de todo el universo, solamente la información puede venir de un solo lugar. Ahorita lo vamos a decir. Solamente quiero remarcar que hay a estos niveles de información se les hace un tipo de prueba que se llama impacto de modificación para saber qué tan avanzada es esta información. Si modificamos un pedacito o una parte pequeña de una información y el cambio en realidad no se nota, entonces significa que es un nivel bajo de información. Pero si hacemos un pequeño cambio que representa un gran cambio en el resultado, quiere decir que es información del más alto nivel. Por ejemplo, si yo a la secuencia de letras les digo A, T, R, S, M, W, le quito una letra, ¿afecta en algo el mensaje? Pues en realidad no se entendía al principio y se sigue sin entender. Y si le quito la letra A del principio, pues en realidad no tiene mucho sentido. Pero si en una oración como vamos a comer, coma, abuelo, yo le quito la coma y ¿qué diría? Solamente diría vamos a comer, abuelo. Entonces, ¿hay un cambio radical en el mensaje? Pues sí, hay mucha diferencia entre invitar a tu abuelo a comer y querer comerte a tu abuelo, ¿no? Entonces, chavos, por favor, pequeño comentario, usen sus comas, aunque sea conversación de WhatsApp, pero úsenlas porque pueden parecer asesinos si se comen las comas. Entonces, en el ADN, ¿qué sucede? Cuando haces un pequeño cambio, si hay un ligero cambio en el ADN, hay cambios drásticos. Pues sí, un simple carácter dentro de toda la cadena de instrucciones, si cambia un simple carácter, puede que el color de tus ojos cambie. O sea, si fuera diferente, pues el color de tus ojos sería diferente, tu altura, tu peso, tu masa, tu volumen, tu nariz, la forma de tus orejas, todo eso cambiaría. Puede ser que cambie con un solo carácter. O sea, un solo carácter tiene la capacidad de cambiar radicalmente la forma física de tu cuerpo. Por eso también, por medio de esta prueba es que podemos saber que el impacto de modificación
es muy grande y que la información que tenemos en el ADN es bastante avanzada. Uno de los científicos más prominentes del día de hoy, que defienden el punto de vista científico unido a Dios, se llama Stephen C. Meyer, y él tiene un libro que se llama La firma en la célula, ¿sí? Bueno, él se ha dedicado mucho a descubrir todo este proceso que acabamos de ver hoy. Tiene un laboratorio montado que está día y noche y está trabajando arduamente para seguir investigando todos estos procesos y descubrir cómo es que todo esto se puede llevar a cabo. Y les digo, escribió un libro que se llama La firma en la célula, y entonces habla de cómo alguien, un autor, dejó su firma en las células. Y este científico dice, no hay un solo ejemplo en toda la historia del universo en la que la información viniera de algo que no fuera una fuente inteligente. Entonces, de aquí ya podemos ver que la misma, o sea, todos los humanos estamos de acuerdo en que si nos encontramos un mensaje que entra por debajo de nuestra puerta y viene así con palabras, tiene que haber venido de alguien inteligente. No puede haber sido el viento que escribió, así pasó por un lodo, que se imprimieron esas palabras y de repente llegaron ahí abajo de la puerta. Todos están de acuerdo en que cuando vemos un mensaje proviene de una fuente que pensó, que eligió los caracteres, las palabras, y que es una fuente inteligente. Tenemos información en el ADN. ¿Por qué no creer que es una fuente inteligente que puso este código justamente aquí? Y bueno, lo veíamos en la historia con las instrucciones para el cuidado del árbol que el abuelo Ren tuvo que seguir paso a paso, porque ¿qué hubiera pasado si no la seguía así, Peter? Fer, solamente que, ay, perdón, están preguntando en el chat que cuál era el nombre del último personaje que mencionaste. Okay. Ah, bueno, ya lo pusieron. Ups, bueno, Stephen C. Meyer. Ok, gracias. Stephen C. Meyer. Muy interesantes sus conferencias y todo lo que dice. Hace debates con otros científicos y también les mueve el tapete así para saber si existe o no existe Dios. Pero bueno, les digo, si el abuelo Ren no hubiera seguido las instrucciones específicas de un árbol, de unas semillas que vinieron de Japón, ¿qué hubiera pasado? Pues el árbol se hubiera muerto. Así, si el ADN no sigue instrucciones específicas bueno, más bien, si todos los organismos no siguen las instrucciones específicas que están plasmadas en el ADN, pues la vida no puede continuar. Y bueno, como ya se nos acabó el tiempo, vamos rápidamente a esta diapositiva. Tenemos 3 evidencias ahora. Hoy vimos la tercera. La primera, como vimos en el repaso de hoy y como ya vimos en el capítulo 1, el universo tuvo un principio. Número 2, el universo parece ajustado, parece que tiene ajustes finos. Y la evidencia número 3 es que la vida surgió de la no vida. Todos somos testigos de que existe la vida, claro, porque si no, no podríamos estar aquí, no podríamos compartir este tiempo. Y sabemos que antes de la vida no existía la vida y luego surgió la vida en este mundo material como lo conocemos. De algún lugar tuvo que haber surgido la vida. ¿Ok? Hasta ahorita vamos a dejarlo así inconcluso porque esto es solo una parte de la evidencia. Sabemos que existe vida y que antes no existía vida y entonces de esta no vida surgió la vida. Y esto simplemente es una evidencia que vamos a ir recolectando para ver al final hacia dónde nos apuntan todas nuestras evidencias. Peter, por ahí te mandé el resto de la lectura porque no ha terminado la historia. Sí, claro. A ver, le doy rapidín. Nada más déjame ver en qué nos habíamos quedado. Ah, en que regresaron al lugar y ya están otra vez en su salón de clases. Ok. ¿Qué tipo de quién pudo haber escrito la información en el ADN? Pregunta Jason. Primero vamos a repasar lo que hemos aprendido acerca de la caja de zapatos, dice Jeffries. El dibujo parece mostrar el árbol del patio trasero de Jason, y el niño en el dibujo pudiera ser Jason. También, la persona que dibujó la imagen quiere que los observadores enfoquen su atención en el árbol por alguna razón. Aún tengo muchas preguntas sobre la carta en la caja de zapatos. De todos modos, comienza Daniel. Yo también las tengo, pero... responde Jeffries. Ya sé, dice Daniel. Los buenos detectives son pacientes. Todos se ríen. Y ya acabé. Ups.
No, sigue, bueno, aquí perdónenme que no es definición detectivesca, es la herramienta para su maletín de detectives y el consejo del día de hoy, esta herramienta que les dimos el día de hoy es el de las 5 Ws y una H. Asegúrate de hacer las preguntas quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo, que en inglés, pues ahí vienen plasmadas who, what, where, when, why y how. Cuando intentes resolver misterios, incluso el misterio del universo. Eso es lo que estamos haciendo, aplicándole estas preguntas al universo. ¿Cómo nos quedaría nuestro perfil del sospechoso el día de hoy? Vimos la semana pasada que ya tenemos 4 características. Es no temporal, no espacial e inmaterial, o sea, está fuera del universo físico como lo conocemos. Causó la existencia del universo desde cero o desde nada. Es lo suficientemente poderoso para crear todo lo que vemos en el universo. La cuarta característica que vimos es que afinó las condiciones precisas del universo para que pudiéramos habitar en él. Y la característica que aprendemos el día de hoy, si pueden adivinarla por aquí, es que es inteligente y capaz de comunicarse. ¿Sí? Lo aprendimos gracias al ADN. Continúa la historia, Peter. Creo que por ahí te mandé todavía el último texto. Sí. Lo que sea que haya causado la existencia del universo desde la nada y lo afinó para la vida, también era inteligente y capaz de comunicarse, como lo vimos en el ADN. Nuestro sospechoso va tomando cada vez más forma, dice Hannah. A mí me parece que es... No hemos terminado aún, dice Jeffries. Y recuerda, los buenos detectives son pacientes, dice Daniel, mientras mira alrededor de la sala y espera que todos respondan. Jason y tú comienzan a reírse mientras Jeffries despide al grupo. Una semana más. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Ya nos pasamos un poquito de tiempo. Espero que sí tengan tiempo todavía ahorita de hacer sus cositas para que puedan participar en la reunión mundial, pero les digo, mañana les mando la actividad, les mando la tarea que hay que presentar esta semana, y si tienen chance todavía de mandar sus tareas del capítulo 1 y 2, pues háganoslas llegar. Cualquier duda, les digo, podemos comentarla. Les vamos a mandar, como pidió Nicole, los videos que vimos el día de hoy para que puedan indagar un poquito más al respecto. Y espero que hasta ahorita todo vaya quedando muy claro. La semana que entra vamos a seguir dentro de la rama de la biología. Entonces, pues espero que sea de gran ayuda. Y les adelanto, la semana que entra es una clase especial. Y bueno, no les voy a decir por qué, pero les adelanto que va a ser una clase especial. Así que no se la pierdan. Vamos a cerrar con una oración y creo que nadie quiso orar en la apertura, pero a ver si hay alguien que quiera orar para el cierre. Voy a ver ¿Puedo orar yo? Sí, quien haya dicho, puede ser. Pues Juan José. Juan José. Señor, gracias por este día que nos das para poder compartir y aprender más de tu palabra. Señor, te pido que podamos seguir aprendiendo de tu palabra y que este curso sea una bendición para todos nuestros compañeros. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Pues estamos ahí en contacto en el grupo y muchas gracias, Peter, gracias a todos por estar aquí. Les digo, tengan una buena tarde y nos vemos más tarde en la reunión mundial. Sale, profe. Ahí estamos. Chicos, bendiciones este día. Que la pasen increíble. Ahí seguimos en el chat. ¿Vale? Adiós a todos. Hagan ruido. Es el momento. Shalom. 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 Shalom.